Ahí está. Bueno, vamos a trabajar entonces Clemente de Alejandría, ¿sí? La estrómata primera, los capítulos del 1 al 20, la relación entre fe y filosofía, ¿sí? Digo, estrómata primero, el capítulo del 1 al 20, porque Clemente escribió mucha más de una estrómata, ¿no? Entonces, tenemos, nació en Atenas, no en Egipto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a Clemente de Alejandría se lo conoce por ser de Alejandría. Cerca del 150, perteneció a una clase alta, dado que sus padres tenían mucho dinero. Fue discípulo de Panteno, quien fundó la escuela filo-religiosa de Alejandría. Panteno fue quien la fundó, ¿sí? Cuando muere Panteno le sucede justamente Clemente y tuvo como discípulo nada más y nada menos que Orígenes de Alejandría, ¿sí? Bueno, él dice cuál es el significado de las estrómatas, ¿sí? Entonces dice, la palabra que, bueno, se lo digo directamente, quiere decir misceláneas, por su diversidad. Es decir, Clemente en esta obra, que es monumental, escribe sobre todos los temas, y no de una manera sistemática, ¿sí? Nuestras estrómatas se parecen a una pradera, dice. 1000 objetivos diversos se mezclan y se confunden en ellos a la manera de las flores, según se han ofrecido en nuestro espíritu, esparcidos sin orden y sin arte, algunas veces incluso dispersados a propósito. O sea, él está diciendo ya, esto lo dice en la estrómata sexta, ¿no? Es el libro sexto. Yo voy a hablar del libro primero, el capítulo del 1 al 20, los capítulos del 1 al 20, ¿sí? Bueno, constituye la enseñanza exotérica para el cristiano más formados. O sea, vamos a hablar de un libro que Clemente sostiene que pueden leerlo solo los cristianos más formados, ¿sí? No todos los cristianos. Mientras que el pedagogo y el protréptico se dirigen a los recién conversos. O sea, él escribe primero el pedagogo, después el protréptico y por último las estrómatas. Mientras los estrómatas están dirigidos a un público selecto, las otras obras están dirigidas al público en general, ¿sí? O sea, de las 3 obras que tenemos de Clemente, esta obra está escrita solamente a un público restringido, ¿sí? Es decir, no todos podrían, según Clemente, leer esta obra. Bien, avanzamos. Hasta acá estoy presentando cuál es la obra que Clemente nos ofrece. Y acá empieza ya su concepción filosófica. La verdadera tradición es conservada por los padres. Y acá cuando habla de la tradición no se refiere a Justino, a los que le precedieron, digamos, ¿no? Se refiere a sus maestros justamente, Panteno y Tasiano. O sea, la tradición que le precedió a él en cuanto al conocimiento, digamos, ¿no? Conserva la verdadera tradición de la bienaventurada doctrina que procede directamente de los santos apóstoles. Pedro, Santiago, Juan y Pablo, fíjense, 4. Acá tenemos la primera interpretación importante. Son las 4 columnas de la iglesia. ¿Cristo no tuvo 12 apóstoles? Bueno, uno le traicionó. Pablo no era de los 12. Sin embargo, siempre la iglesia, ya desde el siglo II, ha tenido como columna a estos 4 personajes, 4 apóstoles. Pedro, Santiago, Juan y Pablo. Ustedes, si leen a Eusebio de Cesarea, que escribe el primer libro de historia eclesiástica en el siglo IV, también va a hablar de estas mismas 4 columnas. Al igual que un hijo, dice, recibe la herencia de su padre, aunque son pocos los hijos que se parecen a sus padres. Y llegaron con la ayuda de Dios para depositar en nosotros aquellas semillas de nuestros antecesores y de los apóstoles. ¿Quiénes son? Ellos, ¿no? Lo de la tradición de la escuela de Alejandría, ¿sí? ¿Qué dice? Que ellos tomaron de los apóstoles y nosotros tomamos de ellos, ¿no? Hay continuidad en la tradición.
Ahora fíjense que si ustedes analizan, pareciera que estos 4 representan un tipo de cristianismo distinto. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro, ¿sí? Sabemos que tenía ciertas tendencias judaizantes y fue reprendido por Pablo en Antioquía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque obligaba a judaizar a los que no eran judíos. Santiago, sabemos que él predica a los judíos, sustancialmente. ¿Sí? Y que fue el que presidió el concilio de Jerusalén en el año 50. Juan tiene el evangelio de Juan es un evangelio helenizado y enfatiza en ¿qué? En la preexistencia de Cristo. No pone tanto acento en la humanidad de Cristo. Y Pablo, ni hablemos. Pablo fue el que enseñó que no había que circuncidarse, que no había que guardar las fiestas, que no había que cumplir con la ley mosaica, que no había que, además, varón y mujer, esclavo. ¿Sí? El evangelio de Pablo fue quien tuvo, en términos humanos, más éxito a la hora de propagarse. ¿Por qué? Bueno, porque era un evangelio más fácil de aceptar, solo requería de la fe. ¿Sí? Bueno, bien sé que aquellos se alegrarán, y no por la forma con que yo me expreso, sino porque en ella solo se conserva lo que ellos prescribieron. Porque me parece que la acción de un alma que, sin perder nada, desea conservar la bienaventurada tradición, es la de emprender semejante investigación. El hombre que ama la sabiduría alegrará al Padre. ¿Sí? Fíjense que cuando hablé de Santiago, en la época de la Reforma, hoy estamos festejando la Reforma, esta epístola que escribió Santiago para Lutero era de Pajo Bujarasca. ¿Sí? Porque no coincidía, según su interpretación, con el justo por la fe vivirá. Porque Santiago hace mucho más énfasis en las obras. ¿Sí? Entonces Lutero no tuvo mayor idea que casi descartarlo, digamos, ¿no? Por supuesto que nosotros hoy, nosotros no, yo no me incluyo, digamos, los que rescatan la Reforma, rescatan lo más positivo de lo que dijo Lutero, digamos, ¿no? Pero siempre cuando hablamos de la Reforma, tenemos que entender que estos autores que estamos hablando hoy, entre ellos Clemente, ya creían en las obras que dijo Lutero. Lo de la Reforma fue un redescubrimiento, una vuelta, llamémoslo de esa manera, y no a la Iglesia, no a los valores y la enseñanza primitiva, porque los luteranos conservan ideas que jamás hubiesen sido admitidas ni por Justino, ni por Clemente, ¿se entiende? La consubstanciación, esa visión antijudía que tenía Lutero, ¿sí? La visión antifilosófica que tenía Lutero, no hubiese sido sostenida jamás por Clemente de Alejandría, por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Más adelante. ¿Sí? Cuando escribe Lutero en contra de los escolásticos, dice: las filosofías son meras bobadas. Lo dice así. O sea, no hay forma de interpretarlo. Lo leía la semana pasada, en la obra máxima que tiene en contra de los escolásticos. ¿Y se imagina si Clemente de Alejandría lo hubiese escuchado a Lutero después de 14 siglos? Adelantándome, Clemente de Alejandría va a decir que la filosofía es un don de Dios dado a los griegos. Y Lutero llegó a decir que eran meras bobadas, ¿no? Adelante, señor Enrique. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Sentado. El teacher, Ella. Claudio, Verónica, Verónica. Ah, mucho gusto, encantado. Igualmente. Tomen asiento. Carlos, encantado. Hola. Recién comenzamos igual, ¿eh? Sí, bueno, Claro. a la corrida. Está bien, no se hagan problema, no hay problema. Digo, debe ser la última, digo, del año. La última, la de diciembre. Ah, Sí, en diciembre. dije, bueno, mira, vos vas a una escapadita a la última. Perdón que haya interrumpido. No. Estábamos recién habíamos empezado. Recordando los viejos años. Sí. No, y ahí pues quise venir, me llamaba, no podía. Nada, aparte, Pero bueno. siempre hablamos de que es un sábado que todos salen y es complicado. Sí, yo hablé con Mario, con Gustavo, con Fabi. Claro. Así. Y él dice que quieren venir por el sábado. Bueno, ahora el 14 le decía. Hola Leo, ¿cómo te va? El 14 le decía a
a Juan Carlos y a Eugenia que voy a presentar la tesis en el IVA. Ese es un martes a la noche, a las 19. Y otra cosa, que me habló de un libro que escribiste. Sí, acá ahí está. Bueno, si después me lo puedo vender uno, Bueno, dale. y si me lo regalás mejor. Te vendo el mío, sí. Él me dijo que lo había sobrevaluado. gastado para el asado, me dijo. Sobrevaluado. Hago fotocopia. Sobrevaluado está. Por eso te quiero comprar uno, no sé cómo hacemos, pero te quiero anotarme en la lista de... No, ahí lo tengo. Mandalo a editar especialmente, listo. Te puedo dejarlo ahí. No, está bien. No, igual si le sacás fotocopia te lo va a salir más caro. No, sí, seguro. No, te juro que sí. Además, se merece que te lo compre. No, ya te estoy diciendo broma, porque son 600 páginas. Sí, me dijo que es un libraco. Ya, por eso es un libro importante para tener en la biblioteca. Mirá, cuando lo Es impresionante. van a tener que leer a full. Bueno, volvamos. Estábamos trabajando un autor del siglo II, III, que es Clemente de Alejandría. Estábamos exponiendo la enseñanza que él deja en una de sus obras, llama Las Estrómatas. El primer libro hasta el capítulo 20, ¿sí? Porque leer a Clemente nos llevaría mucha... Son 9 estrómatas que tiene, ¿sí? O sea que hagan de cuenta que de ese libro serían 3 o 4 más o menos, ¿sí? Si leyéramos todas las estrómatas, ¿no? Así, pero bueno, si ustedes me dicen, ¿conviene leerla? Y yo le digo que sí. Y decíamos también que Clemente dice que esta obra es escrita para los cristianos más formados, ¿sí? Sería para los cristianos que él va a denominar después los gnósticos. O sea, aquellos que tienen un conocimiento superior, no porque son iniciados como creían los gnósticos verdaderamente, porque él utiliza la palabra gnóstico a propósito, para decir que el verdadero gnóstico es el cristiano proto-ortodoxo y no el gnóstico, digamos. El valentiniano, el marcionita, aunque Marción no era gnóstico, pero los otros gnósticos no, ¿sí? Bueno, y algo de una tradición que es a la que él pertenece, que es la de Panteno, ¿sí? Que es el fundador de la Escuela de Alejandría, ¿sí? Y pone, decíamos, a las 4 columnas de la iglesia como lo pensaban la mayoría de los cristianos en el siglo II, ¿sí? Pedro, Santiago, Juan y Pablo, con sus diferentes matices de entender el cristianismo, si bien aceptamos que son distintas formas, pero que no se oponen, digamos, ¿no? Tocan en distintos lados de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Pedro sabemos que aprendió después, porque Pablo lo reprendió en Antioquía, que no debía obligar a los que no eran judíos a circuncidarse. Santiago presidió el concilio de Jerusalén en el 50. Juan hizo más hincapié en la preexistencia de Cristo, no tanto en la humanidad, en la divinidad de Cristo. Y Pablo fue el que llevó el evangelio más lejos en cuanto a que Dios lo utilizó en sus 3 viajes misioneros, aquel que escribió 13 epístolas de los 27 libros, ¿sí? A pesar que no era de los 12 Pablo, ¿sí? Bueno, y estábamos leyendo esto justamente, el hombre que ama la sabiduría alegrará al Padre, ¿sí? Clemente es un pensador que se inscribe en la tradición de amar justamente la sabiduría y la razón, digamos, ¿no? No descartar la razón. Ahí habíamos hablado un poquito de la Reforma, que digo que si se hubiese levantado Clemente cuando Lutero dijo que la filosofía era meras bobadas, hubiese habido problemas filosóficos. Y como si son los dos cristianos, ¿no? O cuando Lutero dijo que la razón era prostituta, ¿sí? O sea, Clemente de Alejandría no hubiese estado de acuerdo con él. Ni Clemente, ni Justino, ni muchos de los grandes padres de la iglesia, ¿sí? Ahora bien, habla de 2 tradiciones, Clemente. La escrita, revelada y conservada, ¿sí? ¿Por quiénes? Por los apóstoles, los padres apostólicos y los padres apologistas, y la tradición secreta, oral y oculta. Esta tradición secreta se la adjudica a quién, a los herejes. Los herejes decían tener una tradición secreta y oculta, que incluso llevaban hasta el mismo siglo I, ¿sí? O sea, los apóstoles le habían revelado a ellos, Simón el Mago, Marción y Valentín, entre otros, ¿no?
aquellas cosas que no estaban en la tradición escrita. Entonces era muy difícil discutir con un hereje, porque ellos decían que tenían escritos que habían sido revelados por Cristo a ellos, ¿sí? Y que no tenían mucho que ver con nuestros escritos. ¿Sí? No se olviden que cuando los cristianos tienen que decidir escribir las obras, ¿sí?, lo hacen impulsados por ¿quiénes? Por los herejes, porque ellos ya tenían una revelación secreta y oculta. Y si los cristianos no escribían algo, ¿se entiende lo que digo? Iban a tener problemas después. Entonces, el canon que Marción ya tenía en el 140, que constaba de el Evangelio de Lucas mutilado y 10 cartas más, apresuró de alguna manera a que la iglesia proto-ortodoxa decida, determine qué libros eran inspirados por Dios y qué libros no. Y esto tardó casi 4 siglos más, porque para que la iglesia diga que el canon de los libros que tenemos son estos, 27 del Antiguo y 39 27 del Nuevo y 31 del Antiguo, pasaron 4 siglos. Buenas tardes. Buenas. Estás invitada. Ah, hola, me acuerdo de él, sí. Sí. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno. Muy bien. ¿Tiene lugar ahí? Si no, hacemos allá. Allá, bueno. Para los padres de la iglesia, entre ellos para Justino, para Hipólito, para Tertuliano, que Tertuliano tuvo problemas después con la iglesia, digamos, ¿no? El padre de todos los herejes fue Simón el Mago. ¿Sí? El que está discutiendo en el libro de los Hechos con los apóstoles y les quiere comprar los dones. ¿Sí? Resulta que después leemos a Hipólito en una obra. Hipólito es un padre apostólico. ¿Sí? Un padre apostólico es aquel, se denomina padre apostólico a los que surgieron después de la muerte de los apóstoles, ¿no? Escribe una obra que se llama Refutatio, en donde dice que Simón el Mago había escrito un libro que se llama la Apophasis Megalé, o sea, la gran revelación. Y ahí creó todo un sistema filo-religioso que se oponía justamente a las enseñanzas de las Escrituras. ¿Sí? Luego de Simón vinieron los demás, Valentín, Marción. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos dos tradiciones, la secreta y la escrita. ¿Sí? Bien, ahora, ¿alguna pregunta? Bueno, ustedes no pueden preguntar más. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Y tampoco el Señor reveló a la mayoría lo que no estaba al alcance de todos, sino a unos pocos, a aquellos a quienes Él sabía que convenía, ya que podían entender y configurarse con aquellas cosas. Por eso los misterios, como Dios mismo, se confían a la palabra y no a los escritos. Acá el alejandrino está siendo bastante agudo, podríamos criticarlo. Yo no estoy tan seguro que lo que Cristo reveló era aquellos que Él sabía que podían entenderlo. Pensemos en Mateo. ¿Se entiende? Y eso aparte fue en algún momento la tradición católica también, de que la Biblia no podía ser interpretada por todos, entonces había una restricción de la Está bien, ¿no? pero esto es antes de la Biblia, digamos. Sí, no, yo digo lo que Es la idea. dice, ¿no? La idea. Está bien. Exactamente, por eso los misterios, como Dios mismo, se confían a la palabra y no a los escritos. Lo que está diciendo es que algunas cosas que dijo Cristo tenían que ver más con una tradición oral y tenían más valor en la oralidad que si hubiesen sido puestas por escrito, digamos, ¿no? Y que les dijo cosas a los apóstoles, ¿sí? Porque pensaba que ellos de alguna forma podían entenderlo, digamos, ¿no? De todos modos, no me queda muy claro por qué él enfatiza
ya que podían entender y configurarse con aquellas cosas. ¿Por qué enfatiza tanto en que los apóstoles podían entender a Cristo? Cuando si uno analiza la mayoría de los apóstoles, la mayoría eran iletrados, digamos. Esto de que Cristo confió a aquellos que les convenía porque podían entender ciertos misterios, no parece muy lógico lo que dice Clemente. ¿Quiénes podían entender ciertos misterios? Si de los apóstoles muchos no creyeron hasta el último día en Cristo. ¿Sí? Bueno, Pedro lo negó. ¿Qué más? Nómbrame ejemplo de que no creían tanto en Cristo. Tomás también, aún después de haber resucitado. ¿Sí? Entonces, no sé, yo digo lo que dice, transmisión oral de los misterios solo a los iniciados. Esta sí es la máxima clementina. ¿Sí? Bueno, Jesús decía, ¿no?, que era para los que tenían Bueno, tenían oídos para oír, ¿no? No era para todos el mensaje, si se quiere, ¿no? Está bien, pero Tenía que tener oídos, había una condición en la persona que llevaba a poder captar e interpretar el mensaje, ¿no? Pero es jorobado ese tema de... ¿qué tema? No, es que con Clemente vamos a meternos en temas muy complicados. Lo más jorobado de todo esto es que si estos condicionamientos se terminaron en esa primera etapa de la iglesia, o todavía hoy hay quien tiene oídos para oír y hay quien no tiene oídos para oír. Si el mensaje del que habla es para todos o es para algunos. Estoy hablando de hoy ya, ¿no? Es una... No, el mensaje sí es para todos. Lo que pasa es que ni todos la aceptan o la entienden. Creo, ¿no? Pero que es para todos, sí. Nos metemos en un tema muy complicado porque, a ver, cuando Cristo ora en Getsemaní no oró por todas, oró solo por los que habían de creer en la palabra de los apóstoles. ¿Sí? Nosotros tenemos la idea de que nosotros tenemos que predicar el Evangelio todos, y está bien. Sí. Pero al fin y al cabo los que se benefician de la prédica son aquellos que Dios escogió o que el hombre eligió escoger. Claro. O el hombre eligió escoger a Dios, digamos. El tema es dónde ponemos el acento, si en la gracia o en la libertad. De hecho, para gran parte de la iglesia que acepta la predestinación, evidentemente el mensaje no es para todos, es para los que están predestinados, a los que Dios eligió desde el principio, según Pablo, ¿no? Es muy jorobado el tema. Sí. Muy jorobado. Sí, y con Clemente Alejandría vamos a encontrar muchos temas jorobados. ¿Sí? Claro, Sí. pero las dos cosas pueden ir juntas, A ver. la gracia y la libertad. A ver, Porque si no vamos a tener que decir, bueno, yo voy por la gracia, no, yo voy por la libertad, y ahí queda eso. ¿Cómo se queda? ¿Y cómo hacemos? Que otro día un predicador esa cosa, con la predestinación y con el libre arbitrio. Los dos van juntos. No pueden ir juntos, uno contra el otro. yo creo que si uno no fuerza la razón se autoexcluye. Ahora después si queremos acomodarlo se puede acomodar también. Pero digo que en realidad o Dios te eligió o vos de alguna forma decidiste. Dios nos da el mensaje y quiere elegir. Pero él habla de las dos, la Biblia nos habla de las dos cosas, nos habla de que somos predestinados, pero también habla que tenemos libre arbitrio en portugués, albedrío. ¿A dónde dice el devolver de Dios? Yo no, o sea, es una interpretación esa, pero desde un versículo que diga que No, libre arbitrio es a partir del dedo. Cada uno tiene el libre albedrío para decidir lo bueno o lo malo. Yo creo que el libre albedrío va con la voluntad, ¿no? Si no tenemos voluntad, no, sí, sí, saca tu voluntad y saca tu libre, tu capacidad de elegir, de escoger, no de elegir, ¿no? está bien, pero sigamos porque no vamos a resolver. Es un problema que tiene 600 años de problemas. Historia de problemas sería, ¿no? No lo vamos a resolver. Aparte no es el tema que concretamente, si no me detengo y hablamos del tema, pero no es el tema. Pero todo salió por esto, ¿no? No se olviden que hasta que se escribieron los evangelios, los cristianos vivían en la etapa de la oralidad. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que murió Cristo y empezaron a escribir los evangelios? ¿Me cerró la puerta, Jesús?
sea, ni bien murió Cristo, ya se pusieron a escribir los evangelios. No. Además que siempre hablamos que los evangelios fueron escritos en griego koiné. Cristo nunca habló griego. En el 60 y pico en adelante, ¿no? Un poquito antes. Sí, pero por ahí. 56. Sí. ¿Y cuántos años pasaron, digamos, no? Esa etapa lo llena la transmisión oral. ¿Sí? Y lo llena el Antiguo Testamento, por supuesto. Existía el Antiguo Testamento. La escritura de los primeros cristianos fundamentalmente era el Antiguo Testamento. ¿Sí? Más algunas cartas que existían y que circulaban ya en Asia Menor, pero que no eran leídas por todos, porque no todos tenían acceso a esos textos. ¿Entienden lo que digo? Y ni todos podían leer tampoco. Y algunos no siquiera sabían leer porque eran analfabetos. ¿Sí? Básicamente no se ven. Exactamente. Además bajo la dominación del Imperio Romano, que cada tanto los perseguía a los cristianos, ¿no? Bueno, porque no todos conocen la verdad, dice. Porque no es amada la justicia si es patrimonio común de todos. No obstante, los misterios se transmiten misteriosamente para que estén en la boca del que habla y en la del que escucha. O mejor aún, no en la facultad de hablar, sino en la inteligencia. De alguna manera Clemente lo que dice es lo que Platón enseñaba también, sobre todo en un diálogo que se llama el Fedro, es que lo escrito paraliza la memoria, digamos, ¿no? Esto es, cuando alguien escribe algo, ya está, es como un fósil lo escrito. Se deja de pensar, está ahí. ¿Se entiende lo que digo? Y de esto Lutero hizo un culto casi, ¿no? O sea, solo Biblia, ya está. ¿Se entiende? Ni hablemos de la tradición. La tradición no existe para Lutero. Raramente no existe porque él es fruto de una tradición, porque Lutero es un monje agustiniano. Sabía mucho más de las obras de San Agustín que muchos luteranos que no saben ninguna de las obras, no leyeron ninguna obra de San Agustín, pero son luteranos. Lutero sí había leído todas esas obras, ¿sí? Sin embargo, él dice corta con la tradición. La memoria corta la libertad de expresión, ¿no? Exactamente. Ayer estaba escuchando, es anecdótico, ¿no? Estaba escuchando a un director de orquesta, Vidalle, espectacular, ¿no? Y le hacían un reportaje. Y él decía que antes de dar un concierto, el día anterior, había la partitura, pero como para hacer un repaso, pero como si fuese la primera vez que lo leía. Porque eso le daba libertad interpretativa, ¿no? Claro. La memoria te quita la libertad, la tradición te quita la libertad, la palabra escrita te quita libertad, ¿no? La tradición escrita. La tradición Pero escrita. Clemente enfatiza en la tradición oral. Oral, sí. Sí, el que es peligroso. Y es peligroso. Porque la escrita no la puede modificar, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que la tradición escrita en algún momento fue tradición oral. Y en la medida que esa tradición escrita en algún momento fue transmisión oral, vos no podés saber si lo que se escribió realmente es lo que Cristo dijo a veces. ¿Se entiende? Porque es como el teléfono descompuesto, digamos. En la oralidad está la informalidad de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es todo un tema ese, ¿sí? Bueno, conozco bien la fragilidad de estas notas escritas en comparación con aquel espíritu lleno de gracia a quienes tuvimos el honor de escuchar, pero él está refiriéndose a la tradición de Pantero, ¿no? De la escuela de Alejandría, ¿no? Podrán ser, no obstante, una imagen que a quien haya sido herido por el tirso le avive el modelo del ejemplar. Lo que está diciendo es que él tiene sus grandes maestros, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que lo que ellos escribieron, esa fragilidad, estas cosas escritas, no es comparable con lo que ellos escucharon directamente de Panteno. ¿Se sigue? Es como si los apóstoles dijeran, lo que Cristo me dijo cara a cara no es comparable con lo que yo después escribí en un evangelio. ¿Sí? Lo que Cristo habló conmigo, después incluso de resucitado, no es comparable con lo que yo escribí después. ¿Sí? Y eso se inscribe en la tradición de que si se tuvieran que escribir todas las cosas que Cristo dijo e hizo, ¿sí? El peso está en la tradición oral. Ahora, es muy fuerte
eso, ¿no? Que dice de arriba. Por eso los misterios, como Dios